Hola a todas las maestras y maestros. Bienvenidos al Centro de Aprendizaje Activo, el equipo que los acompaña en su proceso de estudio para lograr el mejor puntaje en su próximo examen de admisión y promoción docente. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo audiolibro que, en esta ocasión, se centrará en la temática de la cultura de paz y la importancia de su promoción en y desde nuestra escuela, de acuerdo con las orientaciones del documento Promover la cultura de paz en y desde nuestra escuela. Fichero de actividades didácticas. En este espacio, aspiramos a que encuentren reflexiones profundas, actividades sugeridas y elementos de formación que les ayuden a consolidar entornos de aprendizaje donde predominen la paz, el diálogo, la colaboración y la inclusión. Como en ocasiones anteriores, les invitamos de todo corazón a apoyar este proyecto con su me gusta, a compartir este material con sus colegas y a suscribirse a nuestro canal. Tales acciones nos motivan a seguir generando contenidos que promuevan el crecimiento profesional de la comunidad docente. Su éxito, y el de las y los estudiantes, es también el nuestro, pues somos una gran comunidad que se nutre de la colaboración mutua. Sin más preámbulo, demos inicio a un recorrido muy extenso y profundo por los fundamentos, las estrategias y las implicaciones de la cultura de paz dentro de la educación básica. El documento Promover la cultura de paz en y desde nuestra escuela. Fichero de actividades didácticas nace como una iniciativa de la Subsecretaría de Educación Básica para apoyar a los colectivos docentes en el desarrollo de prácticas y entornos escolares donde la convivencia pacífica sea la base de las relaciones interpersonales. Este fichero está organizado en 7 líneas temáticas, cada una correspondiente a diferentes ámbitos de acción en la formación de la cultura de paz. Dichas líneas temáticas son: desarrollo de competencias socioemocionales, promoción de la igualdad de género, valoración de la diversidad, conocimiento, ejercicio y respeto a los derechos humanos, toma de decisiones para el autocuidado, desarrollo de habilidades para la vida, entornos escolares seguros, participación infantil y adolescente. A lo largo de sus páginas, el fichero brinda fichas de actividades concebidas para trabajarse en educación preescolar, primaria y secundaria. Estas fichas son herramientas didácticas enfocadas a situar los contenidos y prácticas educativas dentro de la realidad escolar, con el fin de que maestras y maestros puedan crear dinámicas que estimulen la reflexión, el diálogo, la inclusión y la corresponsabilidad. Además, se subraya la idea de que la paz no es un estado que se alcance en automático, sino el resultado de un proceso continuo y sistemático en el que intervienen todos los integrantes de la comunidad educativa. Desarrollo de competencias socioemocionales. En esta línea, se aborda la necesidad de formar al estudiantado en la gestión de las emociones, el autocontrol, la empatía, la autoestima y la asertividad. Dado que la violencia y la tensión suelen emerger de la falta de habilidades para relacionarse sin recurrir a la agresión verbal o física, el desarrollo de competencias socioemocionales aparece como piedra angular para la resolución pacífica de conflictos y el fortalecimiento de los lazos comunitarios. El fichero propone actividades prácticas de respiración, reconocimiento de emociones, estrategias de autorregulación y dinámicas grupales que apuntan a fomentar la cohesión y el respeto mutuo. Promoción de la igualdad de género. El documento enfatiza que la cultura de paz no puede construirse si persisten la desigualdad y la discriminación basadas en el género. Con ejemplos concretos, se invita al colectivo docente a reconocer y cuestionar los estereotipos, roles de género y prácticas que perpetúan la violencia simbólica o la marginación de niñas, adolescentes y mujeres. Asimismo, se fomenta la reflexión sobre las nuevas masculinidades y la importancia de que los varones puedan expresar sus emociones y asumir actitudes más participativas, empáticas y respetuosas de la autonomía y derechos de todas las personas. Valoración de la diversidad. Aquí, el fichero propone actividades para que el estudiantado reconozca la diversidad cultural, lingüística, física, sexual, religiosa, etc., como un factor que enriquece la vida social y potencia los aprendizajes. Se insiste en combatir la discriminación y en promover la inclusión, a través de dinámicas que muestren cómo las diferencias individuales no son impedimentos, sino oportunidades para el crecimiento colectivo. La cultura de paz se nutre del aprecio a la diversidad y del ejercicio concreto de la tolerancia, el diálogo y la solidaridad. Conocimiento, ejercicio y respeto a los derechos humanos. La escuela se presenta como un espacio privilegiado para formar en derechos humanos, entendidos como el conjunto de facultades y libertades fundamentales para la dignidad de cada ser humano. El fichero plantea la importancia de que niñas, niños y adolescentes aprendan a identificar situaciones donde los derechos son vulnerados y a emprender acciones pacíficas para exigir su respeto. Asimismo, se abordan contenidos sobre la resolución no violenta de los conflictos y la participación activa en la creación de acuerdos de convivencia. Toma de decisiones para el autocuidado.
La paz también implica el respeto a uno mismo y la prevención de situaciones que pongan en riesgo la integridad física, mental y emocional de las y los estudiantes. En este eje, se discuten temas como la prevención de adicciones, la formación en sexualidad responsable, la importancia de la alimentación saludable y la práctica de la autorregulación emocional para no caer en actos que lesionen la propia dignidad o la de otros. A través de diversas actividades, el fichero sugiere enseñar al estudiantado a analizar las consecuencias de sus actos y a optar por formas de comportamiento que preserven su bienestar. Desarrollo de habilidades para la vida. Entornos escolares seguros. Otro pilar de la cultura de paz es la seguridad al interior de la escuela, la cual se ve amenazada por conductas de acoso, agresiones verbales y físicas, discriminación y hasta delitos graves. Las fichas de este bloque buscan capacitar al estudiantado en la comunicación asertiva, la resiliencia y la cooperación. Se promueve que la juventud no solo adquiera conocimientos académicos, sino que también se forme en la resolución de conflictos y en la búsqueda de soluciones pacíficas en circunstancias adversas. Con ello, se avanza hacia la construcción de escuelas libres de violencia, donde cada persona se sienta valorada y protegida. Participación infantil y adolescente. La cultura de paz se fortalece cuando las voces de niñas, niños y adolescentes son escuchadas y tomadas en cuenta en la toma de decisiones que afectan su vida escolar. El fichero destaca la relevancia de fomentar la participación genuina del estudiantado en asambleas, consejos escolares, proyectos colaborativos y la planeación de soluciones ante problemáticas del centro educativo. Se destaca que la voz infantil y adolescente es un derecho y que al ejercerlo, se forman en la ciudadanía y se sienten corresponsables de la convivencia pacífica en su entorno. Estructura de las fichas. Cada ficha está organizada con secciones claras para orientar al personal docente. Encontramos secciones que indican nivel educativo, propósito, recursos, tiempo estimado, apuntes para el personal docente, actividad con el alumnado, variantes y sugerencias para trabajar con las familias y el colectivo docente. Esto facilita la adaptación de las actividades a las necesidades y el contexto específico de cada escuela. Enfoque metodológico. Las actividades se presentan con un estilo participativo, donde se fomenta la interacción, el diálogo y la reflexión grupal. No se trata de imponer ideas, sino de guiar el descubrimiento de las actitudes y valores que conducen a la paz. Se prioriza el aprendizaje significativo, en el que el estudiantado reconoce la utilidad de estas habilidades en su vida diaria. Además, se propone la colaboración de madres, padres y tutores, para que la formación en la cultura de paz continúe en el hogar y en la comunidad. Importancia de la campaña continua y sistematizada. A lo largo del fichero, se subraya que la construcción de la cultura de paz no se limita a unas cuantas actividades aisladas, requiere campañas sistemáticas, acuerdos colectivos y espacios formales para la participación. Por ejemplo, la creación de consejos estudiantiles que se reúnan periódicamente, la realización de proyectos de servicio comunitario y la integración de la perspectiva de paz en los reglamentos y normas de convivencia. Solamente así se dará una transformación profunda en la forma de relacionarnos, dejando atrás prácticas violentas o discriminatorias. Como puede observarse, este fichero de actividades didácticas es un instrumento de gran valor para maestras y maestros que desean impulsar entornos escolares más pacíficos e incluyentes. Una vez completada esta panorámica general, pasemos ahora a las 15 preguntas más frecuentes en torno a la promoción de la cultura de paz en el ámbito escolar, cada una acompañada de un análisis extenso, en lugar de respuesta, que aborda los puntos centrales. 15 preguntas con sus explicaciones detalladas. A continuación, presentamos 15 interrogantes clave que surgen comúnmente cuando se trabaja la cultura de paz en el ámbito escolar. Cada una va acompañada de una explicación profunda, sin la palabra respuesta, para que puedan orientar su práctica educativa de una forma más reflexiva y completa. 1. ¿Por qué la cultura de paz es esencial en la formación de niñas, niños y adolescentes? La cultura de paz propicia el aprendizaje de valores y actitudes como la cooperación, la responsabilidad, la empatía y el diálogo respetuoso. En un mundo marcado por conflictos y tensiones, dotar al estudiantado de habilidades para la resolución pacífica de problemas se convierte en una prioridad. Además, un entorno escolar basado en la paz mejora el clima de aprendizaje, fortalece la cohesión grupal y reduce la violencia y el acoso escolar. De esta manera, se sientan las bases para que niñas, niños y adolescentes crezcan como ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la justicia y el bien común. 2. ¿De qué manera el desarrollo de habilidades socioemocionales contribuye a la construcción de entornos pacíficos? Las habilidades socioemocionales facilitan el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía, la responsabilidad y las habilidades de relación interpersonal.
Cuando el estudiantado se familiariza con sus propias emociones y aprende a expresarlas de manera asertiva, disminuye la probabilidad de reacciones violentas e impulsivas. Del mismo modo, al desarrollar la empatía, crece la disposición a escuchar y comprender al otro, resolviendo los malentendidos con mayor serenidad y apertura. 3. ¿Cómo se vincula la igualdad de género con la cultura de paz en la escuela? La igualdad de género es un pilar para la paz, pues muchas formas de violencia y discriminación provienen de ideas y roles asignados de forma rígida a mujeres y hombres. Cuando la escuela promueve la crítica a los estereotipos de género y fomenta relaciones basadas en el respeto y la equidad, se generan entornos más justos y seguros para todo el alumnado. Al apoyar las nuevas masculinidades y la emancipación femenina, se apunta a reducir la violencia intrafamiliar, el acoso, la desigualdad salarial y otras manifestaciones de injusticia social que repercuten en la convivencia escolar. 4. ¿Por qué la valoración de la diversidad es un paso necesario hacia la paz escolar? La diversidad cultural, lingüística, religiosa, sexual, funcional, enriquece la visión de mundo y la experiencia educativa. Al valorar la diversidad, se fomenta el respeto mutuo y el derecho a la identidad. Contrariamente, la discriminación puede llevar a exclusión, marginación e incluso agresiones. Por ello, la cultura de paz exige espacios donde cada estudiante se sienta acogido y aceptado, y donde sus particularidades sean reconocidas como parte de la riqueza colectiva. Este reconocimiento fortalece el sentido de pertenencia y la cohesión grupal. 5. ¿Cómo se relacionan los derechos humanos con la convivencia pacífica en el aula? Los derechos humanos establecen las bases para una convivencia justa, digna y libre de violencia. En el aula, reconocer que cada persona tiene derecho a la integridad, a la opinión, al libre desarrollo de su personalidad y a la participación, entre otros, estimula un trato respetuoso y horizontal. Cuando el alumnado se ve reflejado en esos derechos, se vuelve consciente de su valor propio y aprende a no transgredir los derechos de los demás. Así, el aula se transforma en un microcosmos de democracia y compromiso ciudadano. 6. ¿Qué papel desempeña la toma de decisiones para el autocuidado dentro de la cultura de paz? La paz no se limita a la ausencia de guerra ni a la no violencia física. También implica la capacidad de cuidarse a uno mismo y de proteger a otros de riesgos diversos, adicciones, abuso, conductas dañinas, negligencia. Conocer las opciones a su alcance, reflexionar sobre las posibles consecuencias y elegir las acciones que promuevan su bienestar físico, mental, emocional, son estrategias que se trabajan con el estudiantado para fortalecer su autonomía. De esta manera, el autocuidado se convierte en un acto de paz hacia sí mismo y hacia la comunidad. 7. ¿Por qué el desarrollo de habilidades para la vida favorece entornos escolares seguros? Las habilidades para la vida abarcan la comunicación asertiva, la resolución de conflictos, la resiliencia, la capacidad para tomar decisiones y otras competencias que preparan a niñas, niños y adolescentes para enfrentar los desafíos de su entorno. Al practicar estas habilidades, disminuyen las conductas violentas y se promueve el apoyo mutuo en el grupo. Una escuela donde el estudiantado sabe expresarse sin agredir, escucha antes de juzgar y busca soluciones conjuntas, es una escuela más segura, con menos tensión y con menores índices de acoso y exclusión. 8. ¿De qué forma se promueve la participación infantil y adolescente en el marco de la cultura de paz? La participación genuina de la niñez y la adolescencia consiste en involucrarlos en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de las dinámicas escolares. No se trata de una intervención simbólica, sino de escuchar sus ideas, darles voz en las decisiones que les afectan y fomentar su liderazgo en proyectos colaborativos. Con ello, se fortalecen la autoestima, el sentido de pertenencia y el compromiso con la construcción de un entorno pacífico. Además, se legitiman los acuerdos y normas de convivencia cuando el estudiantado siente que ha contribuido a crearlos. 9. ¿Cómo se pueden adaptar las fichas del fichero a diferentes contextos escolares y socioculturales? El fichero fue diseñado con una estructura flexible que permite al personal docente personalizar las actividades según el nivel escolar, las características del estudiantado, la realidad socioeconómica y cultural de la comunidad y los recursos disponibles. Para ello, se sugiere realizar un diagnóstico inicial que identifique los desafíos específicos, racismo, bullying, vandalismo, abandono escolar, y, a partir de ahí, elegir y adaptar las fichas con mayor pertinencia. Por ejemplo, se pueden traducir actividades a las lenguas originarias locales, incorporar referentes culturales propios de la región y vincular acciones de paz con los calendarios y festividades de la comunidad. 10. ¿Qué estrategias se recomiendan para consolidar la práctica de la cultura de paz y no dejarla como un proyecto aislado?
Una estrategia fundamental es institucionalizar el enfoque de cultura de paz. Incluirlo en los documentos oficiales de la escuela, reglamentos, manuales de convivencia, capacitar al personal docente en estas metodologías, conformar comités o consejos donde el estudiantado tenga voz y proponer campañas constantes, por ejemplo, semanas de la paz, ferias de convivencia, proyectos de servicio social. También se recomienda el seguimiento y la evaluación de los avances mediante indicadores, reducción de reportes disciplinarios, mejora en la comunicación escolar, mayor involucramiento familiar. De esta forma, se asegura la continuidad del trabajo y su efecto transformador. 11. ¿Cuál es la importancia de implicar a las madres, padres de familia y tutores en las acciones de cultura de paz? La familia es la célula base de la sociedad y el primer entorno de socialización. Si las actitudes y habilidades desarrolladas en la escuela no encuentran un correlato positivo en casa, es mucho más difícil sostener los logros. Por eso, la implicación de madres, padres y tutores resulta esencial para reforzar los aprendizajes y valores de la cultura de paz. Esto puede hacerse a través de talleres, reuniones y proyectos colaborativos que demuestren la relevancia de la no violencia, el diálogo y la participación solidaria en la vida cotidiana. Cuando la familia valida, practica y ejemplifica dichos valores, el estudiantado se sentirá más motivado a integrarlos a su conducta. 12. ¿Cómo se pueden fortalecer la empatía y la comunicación asertiva mediante las dinámicas del fichero? El fichero ofrece fichas donde se representan situaciones cotidianas, conflictos entre pares, malentendidos, exclusión, uso de apodos ofensivos, para que el estudiantado adopte diferentes roles y experimente perspectivas ajenas. De igual modo, propone técnicas de mímica, lectura de cuentos, debates, simulaciones de conflictos y otras metodologías que inducen a imaginar las emociones de la otra persona y a expresar la propia postura con respeto. A medida que el estudiantado se vuelve consciente de su lenguaje corporal y sus palabras, aprende a regular impulsos y a buscar soluciones creativas. La comunicación asertiva se refuerza cuando comprenden que una expresión clara, firme y respetuosa evita el escalamiento del conflicto. 13. ¿Cómo manejar situaciones en que las alumnas y alumnos no muestran interés por las actividades de paz? Es común hallar apatía, resistencia o burlas ante el discurso de la paz, sobre todo en contextos donde la violencia está muy naturalizada. Para contrarrestar estos comportamientos, se sugiere vincular las actividades con intereses reales del grupo, por ejemplo, música, deportes, redes sociales, y con hechos de la vida cotidiana que generen malestar, peleas constantes, bullying, falta de respeto a la diversidad. También es esencial reconocer los logros y cambios positivos en la dinámica grupal, fomentando el refuerzo positivo y la gratificación social. De esta manera, el estudiantado comprende que la cultura de paz no es una consigna moralizante, sino una vía para mejorar su calidad de vida escolar y personal. 14. ¿En qué medida las estrategias del fichero contribuyen a la prevención de la violencia escolar y la formación ciudadana? La mayoría de los actos violentos en la escuela, acoso, burlas, agresiones físicas, nacen de la falta de habilidades socioemocionales y la carencia de prácticas democráticas. Al inculcar la autorregulación de las emociones, la empatía, la solidaridad y el diálogo, se previene la violencia de forma proactiva. Asimismo, al ejercer la participación del estudiantado en las normas de convivencia y la toma de decisiones, se fomenta la idea de ciudadanía activa, donde cada persona se asume corresponsable del bienestar común. El alumnado entiende que su voz es escuchada, por lo que se vuelve más propenso a buscar soluciones pacíficas y a denunciar actos de injusticia. 15. ¿Cómo articular la cultura de paz con otras iniciativas pedagógicas, proyectos de lectura, artes, sustentabilidad, etc.? La paz puede integrarse de forma transversal a todas las áreas y proyectos escolares. En un proyecto de lectura, se pueden seleccionar textos que traten el tema de la empatía, los conflictos y la solidaridad. En artes, se promueve la creación de murales que retraten la diversidad y el diálogo intercultural. En proyectos de sustentabilidad, se fomenta la idea de que cuidar el entorno también es un acto de paz con el planeta y con las generaciones futuras. La clave es que el colectivo docente identifique conexiones naturales entre sus asignaturas y los valores pacíficos. Así, la cultura de paz no se ve como un tema aparte, sino como un eje que permea el quehacer educativo. Tras este extenso análisis del fichero Promover la cultura de paz en y desde nuestra escuela, queda de manifiesto la relevancia de su implementación en todos los niveles de la educación básica. Construir un entorno de convivencia pacífica, donde la empatía, la igualdad, la inclusión y la participación sean la norma, requiere del esfuerzo coordinado de docentes, directivos, madres, padres de familia y, sobre todo, del estudiantado.
Cada una de las líneas temáticas presentadas se conecta con la formación integral del alumnado, asegurando que no solo obtengan conocimientos cognitivos, sino también habilidades socioemocionales y cívicas que les permitan desarrollarse como ciudadanas y ciudadanos conscientes y solidarios. La paz se concibe aquí no como un estado de quietud, sino como un proceso dinámico, una forma de relacionarse y de comprender al otro. Mediante las fichas de actividades, el personal docente encuentra rutas concretas para llevar estas ideas a la práctica, promover los derechos humanos, la igualdad de género y la participación activa de niñas, niños y adolescentes, y forjar así una cultura basada en la confianza recíproca y la justicia. Al invitar a las madres, padres y tutores a participar en las propuestas del fichero, se refuerza la idea de que la escuela es un espacio abierto que vincula a la comunidad, generando acciones que trascienden los muros institucionales y se proyectan hacia la sociedad. De ese modo, la escuela deja de ser tan solo un lugar de transmisión de saberes, para transformarse en un centro de convivencia, construcción ciudadana y aprendizaje mutuo. En nombre de todo el equipo del Centro de Aprendizaje Activo, les agradecemos por dedicar su tiempo a la formación continua y por su compromiso con la educación para la paz. Les reiteramos la invitación a suscribirse a nuestro canal, donde seguiremos publicando materiales y reflexiones que sumen a la innovación educativa, compartir este material con otros colegas y equipos docentes que estén interesados en fomentar la cultura de paz y dejar su me gusta y sus comentarios, pues sus opiniones nos orientan a mejorar y responder con mayor precisión a las inquietudes de la comunidad educativa. Mucho éxito a todos.